Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Amigos, estamos de vuelta. La primera pausa que tuvimos en el programa de hoy y estamos con nuestra invitada. ¿Ya? Ella es Rosa Serrano, muy conocida en el sector eléctrico. Ella está estudiante de doctorado y está en Inglaterra. ¿Ya? ¿Nos puede contar un poquito más, Rosa Serrano, de dónde está y qué está estudiando? Ahí una pequeña introducción. Muy bienvenida, Rosa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, Alexis, Catherine, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien, cierto? Perfecto. Perfecto. Sí, Bienvenida, bueno, Rosa. muchas gracias. Bueno, como comentaba Alexis, efectivamente yo estoy estudiando un doctorado, estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Manchester, la mejor universidad del mundo. Me vine hace unos varios años ya a estudiar resiliencia. eh, eh, contra incendios forestales. Así que efectivamente sí, no sé si fui visionaria, pero la verdad es que el tema de la calidad de servicio ha sido algo que siempre como que me ha motivado por mi formación profesional, por los lugares donde he trabajado y porque al final yo creo que la energía impacta no solo en el desarrollo económico, sino que en la calidad de vida de las personas. Y por lo tanto es súper fundamental tener un sistema eléctrico que permita tener una calidad de suministro adecuada, acorde a las necesidades. Y sí, bueno, yo no sé qué hablar de mí, me da un poco de pudor. Yo he trabajado bastantes años en el sector eléctrico, soy súper vieja, por decirlo así. Me vine al doctorado un poco a destiempo, pero bueno, era ahora o nunca. Trabajé en Chilectra en esa época, ahora en la Comisión Nacional de Energía, en el Ministerio, en Cinex, y luego en empresas eléctricas como directora de estudio y regulación, así que he estado súper ligada a todo el tema regulatorio, desarrollo de políticas públicas, que también es un poco el tema que me apasiona, así que no sé qué más decir. No, súper bien, súper bien. La mayoría te conocen y como te comenté ahí en off, eres un activo del sector eléctrico. Bueno, Alex y yo te conocíamos hace mucho tiempo. Eh, yo creo que jugaste un rol bien importante y bueno, lo sigues jugando de todas maneras, así que es un placer tenerte acá con nosotros. Gracias. Sí. Y nos permite internacionalizar también el programa, ¿ya? Y tú con tu visión, si bien estás lejos, estás en el futuro, Rosa, tú igual tenés contacto, digamos, y podéis tener una visión un poquito más objetiva de lo que ha estado pasando acá, o está pasando acá en Chile, digamos. Sí. Ujú. Sí. Sí, la verdad es que yo siempre trato de estar conectada con Chile. Trato de apoyar en lo que pueda, de participar por ejemplo, en esta comisión del Senado, que encargó la Comisión de Minería y Energía hace un tiempo. Siempre trato de estar conectada con los temas y en particular estoy muy al tanto de los temas de transmisión, distribución, que son en donde más he trabajado yo de alguna forma. Sí, así que sí, trato siempre de aportar un granito de arena, aunque sea a la distancia. Oye, y con respecto a la comisión del Senado, ¿nos podéis contar un poquito? ¿Te tocó participar en esta Sí, comisión? ¿Estás sí, participando? ¿De qué sí, trata? bueno, en este momento está un poquito congelada porque entregamos un informe al Senado hace un tiempo. Bueno, esto nació por allí, por el 2020, que la Comisión de Minería y Energía en su momento encargó a varios académicos su visión, que entregaran su visión de cuáles deberían ser las reformas que se realizaran en el sector, en el segmento de distribución. Y en esa discusión también participaron los distintos gremios y distintos profesionales. Entonces, en ese documento que nosotros finalmente cerramos hace poco y se lo mandamos al Senado, lo que hacemos es poner en blanco y negro ciertos elementos que creemos que son esenciales, que deben estar contenidos en la reforma
del segmento de distribución. Hay que un poquito dar el contexto de que nosotros, bueno, la ley de distribución que está actualmente vigente viene del año 1982, ¿cierto? En ese momento fuimos súper pioneros en el mundo y es súper triste ver a la distancia que nos estamos quedando atrás. Nos estamos quedando atrás respecto de todas las modificaciones que son necesarias, no solo para incrementar la calidad de servicio, que nosotros estamos al debe con la ciudadanía. O sea, somos un país en donde tenemos una cantidad de horas de alrededor de 13, 14, depende del año, depende de los terremotos que nos toquen, de los incendios, de las inundaciones, ¿cierto? Pero en promedio estamos hablando de 13, 14 horas sin suministro a nivel país y con ciertas localidades que sobrepasan las 100 horas sin energía. Entonces, ahí estamos ya al debe. Y ese al debe es sin contar con todas aquellas distintas urgencias, nuevos desafíos que tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo, con todos los desafíos relacionados con la descarbonización. Entonces, como que cada vez se hace más urgente esta reforma. Y en este documento, nosotros abordamos hicimos un pequeño diagnóstico primero de los temas que creemos que están, digamos, como las deficiencias de nuestro marco regulatorio y cuáles son los cambios que deben ser incorporados. No es un proyecto de ley, son conceptualmente aquellos elementos que nosotros concordamos en que es necesario modificar. Y esto se le entregó al Senado y también lo que yo les comentaba, tener en cuenta que nosotros llevamos como 10 años tratando de modificar la ley en distribución. Se han hecho distintos esfuerzos en distintos gobiernos, se han hecho estudios y por A, B o C motivo jamás hemos llegado a un consenso. Y la verdad es que ya estamos atrasados. O sea, necesitamos modificar en forma urgente la distribución. Y es algo que lo que pasa es que las consecuencias no se ven ahora, pero las inversiones no son instantáneas. Entonces, si no modificamos ahora la ley, cada vez va a ser más complejo. Pero Rosa, en ese sentido, yo siento que los problemas, o sea, sí ya se están viendo ahora, fíjate. Siento que se están viendo ahora, por ejemplo, en lo que es la generación distribuida, o sea, para que el tema de los PMGD y de net billing pueda seguir creciendo, se necesita claramente una reforma de la distribución. Por ejemplo, si pensamos en PMGD standalone, hoy día no existe una claridad de cómo va a funcionar eso porque el standalone inyecta, pero también retira. Entonces, tampoco está aclarado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sacar la norma técnica y después vamos a ir a cambiar el 88, siendo que lo que hay que cambiar es la ley de distribución. Y bien lo dice tu artículo para la generación distribuida a eso. Y me permito agregar que sí, o sea, se ha trabajado hace 10 años aproximadamente en esto. Incluso recuerdo, Rosa, que trabajamos una mesa por 2 años en que estabas tú por Sigre, estaba yo y éramos muchos expertos, alrededor de 20, no siempre íbamos todos, pero nos juntábamos cada 2 semanas y en ese tiempo era presencial y escribíamos y ese documento fue entregado a Susana Jiménez en ese entonces, era una tremenda Biblia. Tenía un capítulo espectacular de lo que es todo el tema del mantenimiento de las líneas, las concesiones, y que va muy de la mano con lo que ha pasado con los incendios, en que, por ejemplo, a veces no se puede entrar a hacer roces, y todo lo que está pasando ahora con las demandas que hay en las distribuidoras, específicamente por los incendios. Entonces, Sí. un poco, Sí, ¿cómo esa parte? ¿de los incendios o de los PMGD? Todo, Porque hay de cuéntanos. todo. Bueno, primero, efectivamente, Katy tiene toda la razón. Yo cuando hablo de que hay cosas que no se ven ahora es porque los resultados desastrosos no los estamos viendo ahora. Pero efectivamente, en este momento, la red de distribución al final se está transformando en una traba para el desarrollo de todas las tecnologías y para el desarrollo de todos los servicios que se requieren para la transición energética.
Y la transición energética es clave también porque nosotros necesitamos descarbonizar la matriz energética y si no permitimos que la redistribución sea esta plataforma habilitante, no vamos a poder. Por ejemplo, en el caso de los PMGD, efectivamente los PMGD permitirían, tienen mucho beneficio porque permiten abastecer demanda en el sistema de distribución, permiten disminuir, en teoría, ciertas inversiones en transmisión porque están localizadas cerca del consumo, y también permitirían, en cierto sentido, mejorar la resiliencia y la calidad de servicio al abastecer la demanda que está en la red. Pero también hay muchos desafíos que van de la mano, como por ejemplo, que es necesario resolver problemas de regulación de tensión, es necesario resolver problemas relacionados con la flexibilidad, porque muchas de estas generaciones es inflexible, ¿no? Y no es síncrona, ¿cierto? Tenemos también ciertos problemas relacionados con inercia. Entonces, que la inercia tradicionalmente la proveen los generadores síncronos, ¿cierto? Entonces, también, así como tiene muchos beneficios para que puedan prestar y podemos sacarle todo el beneficio, es necesario abordar ciertos desafíos que van de la mano con la planificación, porque además los pequeños medios de generación no tienen una planificación centrada parte de su naturaleza, ¿cierto? Entonces necesitas considerar dentro de la planificación dónde adecuadamente estos distintos PMGD van a aparecer. Necesitas dotar a la red de cierta visibilidad mínima que te permita entender lo que está pasando, automatismo, controlabilidad, y por lo tanto ahí tenemos dos grandes focos: calidad de servicio y todos aquellos elementos que me permitan poder incorporar y dar las señales adecuadas a los pequeños medios de generación para que estos puedan proveer todos los servicios a los que están llamados. ¿Te fijas? Ujú. Y respecto de los incendios, bueno, ahí podríamos hablar toda una hora, que es mi tema de investigación, pero efectivamente los incendios forestales, las inundaciones, las sequías extremas, ¿cierto? Son todos fenómenos que van de la mano con, no sé si ya llamarlo cambio climático, desastre climático, urgencia, ¿cierto? Climática. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque como cambio climático, soy ingeniera eléctrica, no soy ingeniera medio ambiente, por lo tanto, si cometo alguna imprecisión, perdónenme, pero el cambio climático en el fondo lo que hace es subir las temperaturas, suben los niveles del océano, ¿cierto? Y esto al final redunda en un incremento o una intensificación en la frecuencia tanto de eventos que son de alto impacto y también en la intensidad de estos eventos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué afectan tanto a los sistemas eléctricos? Y ahí no quiero dar mucho la lata, pero lo que pasa es que tradicionalmente todos los sistemas o toda la infraestructura crítica está diseñada considerando principios de confiabilidad. Los principios de confiabilidad lo que dicen que los sistemas están diseñados pensando en estándares que permitan funcionar bajo condiciones normales o bajo ciertas condiciones anormales que sean predecibles y con un impacto acotado, por decirlo en castellano simple. Entonces, los sistemas no están preparados ni en su diseño ni en la operación para hacer frente a eventos que son de magnitudes extremas como estos. Y por lo tanto, se requiere modificar la ley para permitir incorporar criterios de resiliencia, pero también se necesita establecer estándares. Porque si yo no establezco estándares y lineamiento en base a qué es lo que yo quiero ser resiliente, voy a estar también hablando en base al aire, ¿te fijas? Yo necesito establecer métricas. Yo quiero que frente a un evento de ciertas características, tener cierto nivel de resiliencia, cierto nivel de energía no suministrada, y así. Porque tampoco podemos pensar en incorporar la resiliencia sin una métrica, porque eso significa costo infinito. Por lo tanto, todas las modificaciones que hagan tienen que ir de la mano con una costo-eficiencia.
y una razonabilidad en las inversiones y también en otras acciones que se puedan tomar. Rosa, Totalmente. y respecto a eso, el gran problema tal vez político, y no sé si se ha transparentado, ¿todas estas nuevas modificaciones requieren mayor inversión? ¿Todo esto que estamos Eh, hablando requiere mayor inversión o no necesariamente? Mira, no necesariamente, pero yo creo que, siendo súper honesta, sí existen como base, probablemente se van a requerir mayores inversiones. Y fue algo que el profesor Moreno comentó en la presentación que se hizo en el Senado. Pero cuando uno realiza el análisis total, si uno se queda en tal vez las mayores inversiones que esto requiera, que hay que verlo caso a caso, porque también esto se puede abordar integrando inteligencia a la red. Te fijas, no todas las soluciones, y es algo que nosotros como grupo de expertos planteamos, experta, no sé si llamarme experta, pero así, la llamada al Senado, nosotros tenemos que identificar aquellos elementos que se puedan proveer a través de inversión o tal vez de inteligencia, que esto llámese automatismo, y por lo tanto no todas las soluciones requieren mayor inversión. Depende de la solución que yo hago, y por lo tanto es súper importante tener un enfoque de costo-efectividad. Ahora, dicho eso, en caso de que yo requiera mayores inversiones, el punto no es solamente los mayores costos que podrían esto significar en la cuenta de electricidad, sino cuáles son los mayores costos que también tendríamos si no hacemos las modificaciones. ¿Te fijas? Entonces, la visión que la autoridad tiene que tener es una visión holística, porque si yo no hago las modificaciones, es probable que la cantidad, si aumentan, porque van a aumentar los eventos extremos, o sea, ni siquiera tenemos una red de distribución que permita tener una cantidad de horas de interrupción de suministro sin eventos extremos. ¿Te fijas? O sea, ya estamos al debe en las condiciones actuales. Y por lo tanto, si no preparamos nuestras redes para estos eventos extremos, ¿cuál va a ser el costo? Una cantidad mucho mayor de energía suministrada. ¿Te fijas? Y eso también redunda en distintos procesos que dependen de la energía, porque querámoslo o no, nuestra sociedad es cada vez más dependiente de la energía. Entonces, yo creo que esa es la visión que de alguna forma tenemos que tener. Y Me gusta. también, sí, perdón, te Oye, interrumpí. disculpa, tenemos que interrumpirte porque vamos a una pausa y dentro de esto que comentaste de costo eficiente, sin ir a polémica, me imagino el tiro al bat, así que podríamos comentar un poquito de eso a la vuelta. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.